muy brevemente, no es materia de esta primera sesión, pero ustedes saben que junto a las penas se encuentran las medidas de seguridad, ¿no? Que básicamente no son penas propiamente dicho, son medidas de seguridad que tienen como finalidad prevenir que personas que son inimputables, que no tienen capacidad de culpabilidad, puedan volver a cometer un hecho típico y antijurídico, ¿no? Porque como se sabe, no pueden ser consideradas culpables por los hechos antijurídicos que cometan. Las medidas son, pues, señala Mir Puig, la respuesta a la peligrosidad del sujeto, ¿no? Las penas más bien responden al delito cometido. A diferencia de las penas, las medidas no se imponen como realización de una amenaza legal prevista para reforzar un mandato o prohibición dirigidos a los ciudadanos. La medida es un tratamiento que no corresponde a los mecanismos de combinación legal de norma imperativa o infracción penal. Claro, porque una persona que no está en capacidad de comprender el mensaje prohibitivo de contenido de una norma penal, no se le puede luego reprochar a través de la imposición de una pena que no se haya conducido de acuerdo a este mensaje prohibitivo, ¿no? Es decir, en buena cuenta, no se le puede decir a una persona que no es capaz, que no es sujeta de un juicio de reprochabilidad, no se le puede casualmente reprochar que haya incurrido en la comisión de un delito, simple y llanamente porque estas personas no tienen capacidad de motivarse, de orientar su comportamiento de manera tal que no incurran en la comisión de delitos, ¿no? Las medidas de seguridad son, pues, un mecanismo alternativo que utiliza el derecho penal para evitar los delitos, que a diferencia de la pena aplica un tratamiento al sujeto peligroso para que no llegue a cometerlos, ¿no? Entonces no es presupuesto de las medidas de seguridad la comisión de un delito previo, sino más bien el peligro que representa la persona para sí mismo y para la sociedad en un futuro, ¿no? Finalmente, antes de pasar al break y comenzar con la segunda parte de esta primera sesión, como ustedes saben, la pena privativa de libertad, tanto en nuestro ordenamiento como en otras partes del mundo, pero básicamente en nuestro ordenamiento, lamentablemente sigue siendo la pena por excelencia, ¿no? Por eso es importante, no solamente, como vamos a ver más adelante, ver cuál es su tratamiento actual, sino hacer un poquito de historia y para conocer un poco cuál es la lógica que subyace a la pena como quizá la más importante medida de control social o de reacción del Estado contra la persona que ha cometido un delito, ¿no? Si bien es cierto que la pena privativa, más que la pena privativa de la libertad, en realidad la privación de la libertad tuvo sus inicios en Roma, esta tenía como finalidad más bien no tenía el carácter de una pena como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo, sino que más bien, por ejemplo, tenía una función similar a lo que nosotros conocemos ahora como prisión preventiva, ¿no? Es decir, aseguraba que la persona que iba a ser ejecutada, por ejemplo, y lo mismo sucedía en la Edad Media, o que la persona que vaya a ser ejecutada o sometida a tortura, por ejemplo, no se vaya a escapar y esté ahí para cumplir estas penas, ¿no? Ya durante los inicios de la Edad Media, cuando uno revisa un poco la historia, la pena privativa, la privación de la libertad como pena, no tenía mucho sentido porque recuérdense que en buena parte de la Edad Media, en muchos países existía todavía los regímenes, los regímenes de esclavitud, ¿no? Entonces,
no tenía mucho sentido, por ejemplo, que una persona que tenía la condición de esclavo sea sancionada con una pena privativa de la libertad, porque evidentemente una persona que estaba en esas condiciones ya tenía el ámbito de libertad bastante restringido y además se encontraba sometido a la autoridad del amo, ¿no? Eh, por otro lado, respecto de las personas que no tenían esta condición, de las personas libres, eh, buena parte de la Edad Media, como ustedes comprenderán, fue una época previa a las revoluciones industriales, en la que la economía, se tenía una economía básicamente de tipo agrícola, y en realidad no tenía mucho sentido castigar a las personas privándolas de su libertad, porque casualmente las penas en esta primera etapa todavía no tenían esta connotación de mecanismo de coacción estatal, sino que era más bien un mecanismo empleado en el ámbito privado. Entonces no tenía mucho sentido que un privado prive a otro de su libertad, porque finalmente no le iba a reportar ningún tipo de beneficio económico. Lo que sí, por ejemplo, sucedía era que eh, casos como las que hace un rato comenté, que venían desde el Roma, la posibilidad de un particular de privar de la libertad a otra persona que, por ejemplo, por no haberle pagado una deuda, ¿no? Sin embargo, no es hasta ya terminada la Edad Media del siglo XVI cuando se puede más o menos identificar ya el surgimiento de la pena de la pena privativa de libertad como consecuencia o reacción estatal ante la comisión de un delito, ¿no? Eh, la pena privativa de la libertad en un centro penitenciario, ya propiamente dicha, tiene sus orígenes o se desarrollan más o menos desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, ¿no? Los antecedentes más próximos los tenemos, por ejemplo, para el caso de lo que conocemos como la pena privativa de libertad moderna, en las famosas casas de corrección, ¿no? La primera de ellas, fundada en Londres en 1555. En estas casas se extendieron durante los siglos XVII y XVIII y se recluían a pequeños delincuentes, mendigos y pobres, básicamente con el objeto de que realicen algún tipo de actividad productiva. Como les decía, no, hasta este momento no tenía mucho sentido la pena, la imposición de una pena privativa de la libertad, sin más, sin que detrás de ello exista una utilidad económica en la privación de la libertad, ¿no? Actualmente, más bien, eh, para terminar un poquito esta parte, este punto referido a la historia, luego cuando se entra en la etapa industrial, las ciudades se comienzan a poblar por personas venidas del campo durante las revoluciones industriales, y luego de ellas, cuando ya en Europa comienza a haber determinado apogeo económico, es que ya la pena privativa de la libertad por sí misma comienza a ser utilizada, porque ya se comienza, además, a través de las teorías liberales, a tener a la libertad personal como un bien en sí mismo, como un bien valioso en sí mismo, y como un instrumento o el vehículo a través del cual las personas podían, pues, lograr sus objetivos y realizar lo que ahora conocemos como proyecto de vida, ¿no? Entonces, cuando la libertad personal en sí misma comenzó a revalorarse o a descubrirse su importancia, es que comienza a ya establecerse la pena privativa de la libertad como reacción de manera independiente del Estado ante la persona que ha cometido un delito, ¿no? Actualmente, como se sabe, la tendencia en muchos países es a la
reducir o limitar más bien la pena privativa de la libertad a aquellos casos en los que, aquellos casos de delitos muy especialmente graves. Lamentablemente no es algo que esté sucediendo en nuestro país. Creo que los últimos años estamos yendo a contracorriente de lo que viene sucediendo en otras partes del mundo. Con todo, no podemos dejar de reconocer que existen pues otro tipo de penas que tratan de alguna manera de quitar el centro de atención en la pena privativa de la libertad como principal mecanismo de reacción del Estado, ¿no? Ustedes saben, como sabrán, conjuntamente con la pena privativa de la libertad, en nuestro código existen otro tipo de penas, como lo son, por ejemplo, la inhabilitación o la multa, ¿no? Que, por ejemplo, en otros países, como por ejemplo en países anglosajones o en escandinavos, me estoy refiriendo a la multa, vienen siendo utilizadas de manera progresiva y quitándole cada vez más margen de acción más que de acción de aplicación a la pena privativa de la libertad por la afectación, la importancia que en las sociedades modernas evidentemente tiene el patrimonio para las personas, ¿no? Además de eso, como ustedes saben, también pues hay una serie de mecanismos a través de los cuales se busca, limitar el tiempo de duración de la pena privativa de la libertad, como puede ser, por ejemplo, el caso de las semilibertad o comparecencia restringida, o casos en los que simple y llanamente se prescinde de la pena, ¿no? Como por ejemplo la suspensión de la ejecución de la pena regulada en nuestro Código Penal para delitos cuya pena no es mayor de 4 años, casos de reserva del fallo condenatorio, ¿no? Para delitos que no superan los 3 años, la multa que he hablado hace un momento, o la comparecencia restringida, por ejemplo, en lugar de la prisión preventiva, cuando, no como pena evidentemente, sino como medida de coacción, de coerción personal en el ámbito procesal para asegurar la permanencia de la persona que viene siendo procesada penalmente. Hasta acá, no sé si haya alguna pregunta que eventualmente alguno de los participantes desea hacerme. Samuel, quedo a espera de lo que me puedan comentar. Bien, en este caso, doctor Giuseppe, entraríamos, doctor, en el receso de 10 minutos, por lo cual después podamos volver con las preguntas si es que así las tuviéramos. Así que podemos ingresar al receso de 10 minutos programado, doctor Giuseppe. Muchas gracias, Samuel. Bueno, continuemos entonces con la segunda parte de esta primera sesión, que está referida al derecho penitenciario y de ejecución penal. Primer punto importante que me interesa tratar tiene que ver con los conceptos de derecho penitenciario y de ejecución penal. Pero a manera antecedente, comentar un poco un tema que ha sido de bastante discusión en doctrina, sobre la naturaleza y autonomía del derecho penitenciario de ejecución penal. Ciertamente el derecho de ejecución penal y el derecho penitenciario como parte de esta etapa propiamente dicha de la ejecución de la pena, desde un punto de vista procesal, pues no faltan autores que señalan que es un corolario, un apéndice del derecho penal, en la medida pues que esta parte del derecho básicamente lo que regula es la forma y condiciones bajo las cuales se ejecuta la pena, ¿no?
autores de formación más procesalista señalan, por el contrario, que estamos ante una de las etapas del proceso penal, la etapa de ejecución propiamente dicha, en la que básicamente se verifica el cumplimiento de la pena impuesta en la sentencia. Sin embargo, modernamente la doctrina entiende que por su complejidad y sus propias características o notas distintivas, el derecho penitenciario o de ejecución penal, pues, tiene autonomía propia, ¿no? Tiene autonomía propia, particularmente yo considero que evidentemente tiene una naturaleza jurisdiccional en determinados aspectos, sobre todo aquellos relacionados al cumplimiento de la pena y sobre todo al otorgamiento de determinados beneficios penitenciarios, como por ejemplo la libertad condicional o la semilibertad, que están bajo el ámbito de control y decisión del juez de ejecución, pero es innegable pues que en nuestro sistema penitenciario tiene un régimen propio del derecho administrativo que tiene que ver básicamente con el régimen disciplinario de los establecimientos penitenciarios, ¿no? Las reglas de conducta a las cuales están sometidas las personas privadas de su libertad, porque ciertamente cuando una persona es privada de su libertad, ingresa pues a lo que se denomina el sistema penitenciario, ¿no? Antes de entrar a un poco los aspectos conceptuales de esta disciplina, eh, me interesa, y luego abundaremos un poquito en eso, hacer notar cómo es que a partir del Código de Ejecución Penal del año 91, el derecho, la etapa de ejecución de la sentencia que corresponde, que es propia del derecho de ejecución penal y penitenciario, se desjurisdiccionaliza, ¿no? Porque como ustedes, seguramente alguno de ustedes sabrá, hasta antes del 91 había la figura que se conocía como el juez de vigilancia, ¿no? Era un órgano jurisdiccional encargado efectivamente de velar y verificar por el cumplimiento de las penas. Actualmente, a propósito de la entrada en vigencia del Código de Ejecución Penal y posteriormente bastantes años después, 2003, de su reglamento, esta figura desaparece pues en el año 91 y los jueces y únicamente si algo de competencia jurisdiccional queda o si alguna competencia jurisdiccional u órgano jurisdiccional puede recurrir una persona que está privada de su libertad de un establecimiento penitenciario, es ante el juez de ejecución penal, pero básicamente para que resuelva el otorgamiento o no de beneficios penitenciarios, principalmente los de semilibertad y libertad condicional, ¿no? Que como vamos a ver tienen determinados requisitos. A tal punto que no es ajena a nuestra realidad jurídica, que cuando personas privadas de su libertad han visto vulnerado algún derecho constitucional mientras está recluido, ha tenido que recurrir, por ejemplo, a la vía del habeas corpus, ¿no? Para que de alguna manera el juez constitucional pues tutele aquellos derechos constitucionales que estaba considerando que se afectaban, que se venían afectando, evidentemente relacionados con la libertad personal
¿no? A través de la figura del habeas corpus correctivo, como es de conocimiento las famosas sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional sobre ese particular. Pues bien, dicho eso que me parecía importante, veamos un poco el aspecto conceptual, ¿no? El derecho penitenciario de ejecución penal es necesario diferenciarlo de lo que es el sistema penitenciario propiamente dicho, ¿no? Acá voy a seguir un poco los conceptos del profesor Alejandro Solís, profesor de la Universidad Católica, cuando señala que el derecho penitenciario de ejecución penal es la disciplina jurídica que estudia las normas legales relativas a la ejecución de las penas y medidas de seguridad y de la asistencia postpenitenciaria, ¿no? Así como de las disposiciones que regulan a los órganos encargados de la ejecución penal, orientadas por el principio de resocialización del condenado. Mientras que el sistema penitenciario es una organización estatal, no es el sistema en su conjunto, que tiene una estructura coherente, encargada de la ejecución de las penas y las medidas de seguridad, y orientada siempre, no se debe olvidar, a los fines consagrados, a los fines de la pena consagrados en la Constitución, ¿no? Que son la resocialización de los internos y su reinserción, su rehabilitación y su reinserción en la sociedad, ¿no? Bajo la orientación que subyacen o pueden primar determinadas teorías o principios penitenciarios, ¿no? Por eso que es importante hacer esta distinción, porque cuando vean algún manual de derecho penitenciario, como vamos a ver enseguida, a veces siempre, como es una rama del derecho que de alguna manera es tributaria de otras ramas, como el derecho penal sustantivo, el derecho procesal e incluso el derecho administrativo, a veces estos conceptos se pueden superponer y prestar a confusión por lo que consideraba importante que se aclare. Siguiendo también al profesor Solís, podemos señalar que es en el sistema penitenciario donde se desarrollan y las regulaciones que caracterizan el sistema de ejecución penal en nuestro país, y es en ese sentido dentro del sistema penitenciario que se tiene que distinguir entre estas nociones importantes, ¿no? Entre las nociones de sistema, régimen y tratamiento. Porque vuelvo a repetir, si uno revisa doctrina comparada, sobre todo, por ejemplo, la española, que es en buena cuenta en la cual se ha basado nuestro código de ejecución penal, hay autores que utilizan indistintamente los términos sistemas o régimen para referirse a lo mismo y hay que tener clara la distinción. El sistema hace alusión más bien a la organización general adoptada por un país, ¿no? Entonces, el sistema no necesariamente tiene que ver con un régimen, por el contrario, ¿no? El sistema viene a ser la organización general, ¿no? Que adopta un país en materia penitenciaria, ¿no? Para la ejecución, para el cumplimiento de las penas impuestas en una sentencia. Y puede distinguir o seguir distintos criterios, o puede contener uno, dos o más regímenes penitenciarios, ¿no? El régimen penitenciario más bien tiene que ver con las condiciones y las medidas que se aplican sobre un grupo de internos con características similares, ¿no? Vamos a ver ahora los distintos tipos de régimen que prevé nuestro sistema penitenciario. Y el tratamiento, propiamente dicho, más bien tiene que ver con la acción dirigida a modificar la conducta de la persona que ha delinquido, teniendo siempre en consideración o siempre a la vista cuáles son los fines del sistema penitenciario, ¿no? Que, como hemos señalado, son la resocialización, readaptación y reinserción finalmente del penado en la sociedad, ¿no? De esta manera, entonces, dentro de un sistema penitenciario pueden haber varios regímenes, y dentro de estos regímenes pueden aplicarse diversas formas de tratamiento penitenciario.
la base legal que rige la normativa referida al derecho penitenciario en nuestro país está dada por la Constitución Política del Perú, que ya, como repito, y es importante tenerlo en cuenta, de la mano de lo que habíamos visto con las teorías preventivas en la primera parte de esta sesión, ¿no? Según la cual el régimen penitenciario tiene como finalidad reeducar, resocializar, rehabilitar, perdón, y reinsertar finalmente al penado en la sociedad, ¿no? El Código de Ejecución Penal, por supuesto, de 1991 y el Reglamento del Código de Ejecución Penal del año 2003. Como se sabe, las modalidades de ejecución penal o la ejecución penal se clasifica dependiendo del tipo de penas previstas en nuestro ordenamiento, ¿no? Las penas privativas de la libertad, que como se sabe pueden ser temporal o de carácter perpetuo. La temporal va hasta los 35 años, las restrictivas de la libertad, las limitativas de derechos, y la pena de multa. Cuanto a los regímenes que hablábamos hace un momento, tenemos que la ejecución de esta, en cuanto a las penas privativas de la libertad, tenemos que en nuestro sistema se realizan generalmente dentro de un establecimiento o centro carcelario, existiendo tres regímenes, ¿no? El cerrado, el semiabierto y el abierto. En la práctica solamente existe el cerrado, ¿no? Porque regímenes semiabiertos y abiertos, más allá de algunos convenios suscritos por el INPE con instituciones para que los internos puedan realizar algún tipo de labor fuera del establecimiento penitenciario, propiamente no podemos hablar de que en estricto existan regímenes semiabiertos o abiertos, ¿no? Lo que hay que distinguir, por supuesto, de los beneficios penitenciarios de semilibertad y libertad condicional que vamos a comentar más adelante. El régimen cerrado de ejecución penal se cumple dentro de un establecimiento penitenciario y se clasifica en régimen cerrado temporal de duración variable, como les digo, puede llegar hasta los 35 años, y el régimen cerrado perpetuo. Dentro del régimen cerrado temporal, como les comentaba, es para penas cuya ejecución es hasta de 35 años y tiene dos modalidades, el régimen cerrado ordinario y el régimen cerrado especial. El régimen cerrado ordinario tiene dos periodos, ¿no? El periodo de observación y el periodo de tratamiento. Es importante señalar que, por ejemplo, dentro de este primer periodo de observación está a cargo del equipo técnico interdisciplinario y tiene básicamente como misión realizar un diagnóstico criminológico de la persona privada de su libertad, un pronóstico criminológico, es decir, ver cuáles son las perspectivas de la realidad criminológica del interno, ¿no? Y clasificar al interno de acuerdo a estos dos análisis o diagnósticos previos, verificar cuáles son las posibilidades de readaptación social que va a tener el interno y en función a eso ubicarlo en alguno de los distintos niveles que prevé este régimen, ¿no? La segunda etapa o periodo es la del tratamiento. Acá es donde como podrán darse cuenta, cobra vital importancia el concepto de prevención, de prevención especial, ¿no? Porque cada interno, lamentablemente eso no sucede muy a menudo en nuestro país, pero cada interno o cada grupo de internos debería tener un tratamiento diferenciado de acuerdo a sus circunstancias particulares y su capacidad de readaptación y de reinserción en la sociedad, ¿no? Esta etapa es bien importante porque ya en esta segunda etapa, la del tratamiento, es que el interno puede acogerse
algunos de los beneficios penitenciarios, ¿no? Como son la semilibertad, la libertad condicional, la redención de la pena el permiso de salida regulado en la ley y en el reglamento. En este régimen cerrado ordinario se pueden distinguir o se clasifican en 3 etapas dependiendo de del pronóstico que se haya hecho del interno, ¿no? Puede ser de máxima, mediana y mínima seguridad. Por otro lado, el régimen cerrado especial es para sentenciados y antes de pasar al régimen cerrado especial es importante tener en cuenta que las personas que estén en prisión en virtud a una medida de prisión preventiva, es decir, que no estén cumpliendo, no estén ahí porque ya estén cumpliendo o se esté ejecutando la pena, deben de pertenecer al régimen cerrado ordinario, ¿no? El régimen cerrado especial más bien es para sentenciados y excepcionalmente para algunos procesados de difícil readaptación. Por ejemplo, en el caso de procesados, de personas que están procesadas y que todavía no han sido condenadas, no cuentan con una sentencia firme, se aplicará el régimen cerrado especial para aquellos casos, por ejemplo, como el de criminalidad organizada, ¿no? Además, también tiene o se diferencia o se clasifica en 3 etapas o niveles, máxima, mediana seguridad o como lo señala el código, las etapas A, B y C.